Hola, hoy voy a enseñaros algunos trucos para dibujar una escena como esta del Foro de Roma, pero no lo vamos a hacer en directo como otras veces, sino lo voy a hacer de foto, de una foto que tengo guardada en pantalla, y a partir de esta foto voy a enseñaros cómo hacer para reproducir esta foto en un tamaño muy grande, en unas mismas proporciones, pero en un tamaño mucho más grande. En este caso se podría hacer así simplemente a pelo, pero hay algunas técnicas que nos permite transportar un poco todas las proporciones correctas de la foto al dibujo. ¿Y cómo conseguimos esta magia? Pues con la cuadrícula. La cuadrícula es básicamente dividir la imagen que tenemos en cuadrados regulares, todos iguales, y que habrá más o menos según las dimensiones de la foto. Algunos me diréis, ¿esto no es trampa? Pues desde que hay artistas hay métodos para mejorar la forma de dibujar. Por ejemplo, la cámara oscura, que algunos conoceréis, y que es básicamente un habitáculo cerrado con un solo punto de luz por donde entra una imagen que luego se puede calcar para ayudarte a hacer el dibujo. Esta técnica ha venido usándose todo este tiempo, perfeccionándose, como veis, y hoy en día no se utiliza mucho porque hay otro sustituto, que es la fotografía, que mediante la proyección de diapositivas también puede ayudar, aunque esto es un poco más de trampa, digamos, a hacer el dibujo correcto sobre un papel concreto. Algunos artistas indiscutibles como Canaletto han utilizado la cámara oscura para hacer bocetos como este que os enseño aquí, que tienen una gran perfección técnica, aunque obviamente eso es simplemente un boceto y luego ya está a la mano del artista para hacer la obra de arte definitiva, pero es un recurso más que se puede utilizar para mejorar el dibujo y saltarse ese paso engorroso de hallar las proporciones correctas, etcétera. Yo personalmente creo que cualquier ayuda es buena siempre que consigamos un resultado que merezca la pena. Así que vamos a coger esta foto del Foro de Roma al tamaño que la tengamos y la vamos a reproducir en un papel de 80 por 40 centímetros. Lo primero que vamos a hacer, como ya hemos dicho, es dividirla en cuadrados. La forma más sencilla de hacer la cuadrícula sería coger nuestra imagen a las proporciones correctas de 80 por 40 o 8 por 4, el doble de ancho que de alto, imprimirla en una hoja y esa imagen que tenemos dividirla en la parte de ancho en 4 partes, en 8 partes, la parte de ancho y la parte de alto en 4. Así nos quedarían en nuestra hoja de 80 por 40 grande, nos quedarían cuadrados de 10 por 10. En este caso van a ser de unos 3,5 por 3,5 más o menos los cuadrados. Esta sería, digamos, la forma manual de hacerlo, la forma un poco más simple, imprimiéndolo y marcando las rayas de las divisiones sobre la copia impresa. Otra forma de crear la cuadrícula es abrir la imagen en Photoshop y primero tenemos que asegurarnos de que el tamaño sea realmente 80 por 40 centímetros. Para ello podemos utilizar la herramienta de recorte con unas medidas determinadas. Recortamos la imagen a esas medidas. Comprobamos primero que la imagen tenga esas medidas independientemente de la resolución que tenga. Y una vez que ya la tenemos a esas medidas, vamos a poner la cuadrícula a una distancia de 10 centímetros. Veis ahí en esa ventana de aquí de en medio, ponemos a 10 centímetros y lo damos a OK y luego hacemos visualización de cuadrícula. Con lo cual tenemos la imagen con la cuadrícula dividida en cuadrados de 10 centímetros. Una vez que tenemos la cuadrícula podemos hacer zoom sobre cualquier trozo de esa cuadrícula, cualquier cuadrado, y usarlo como base para hacer un dibujo más detallado sobre el papel. Una vez que tenemos la cuadrícula sobre la foto, tenemos que hacer esa misma cuadrícula sobre el papel
con el tamaño correspondiente del papel. Hay dos formas básicamente de hacerla. Lo que yo recomiendo es trabajar siempre sobre una tabla, un cartón rígido o una base para que sea más fácil manejar el papel. Es un papel grande y si tenemos que manejarlo y moverlo mucho se puede doblar. Entonces, con una cinta de estas de pintor, de carrocero, podemos fijar nuestro papel a la tabla, que siempre obviamente tiene que ser igual o un poquito más grande que el papel. Fijamos el papel simplemente con 2 o 3 trozos de cinta adhesiva para que no se mueva. No es un fijado como el que se hace para tensar el papel en acuarela, que es todo alrededor y mojando el papel, etcétera. Simplemente fijarlo de alguna manera, puede ser también con cinta adhesiva de doble cara, fijarlo sobre el cartón para que no se nos mueva. Una vez que lo tenemos fijado bien, simplemente coger una regla e ir haciendo divisiones de 10 centímetros en el ancho del papel. Marcamos otra vez esta serie de divisiones en otra parte inferior del papel y ahora simplemente vamos haciendo las líneas verticales de divisiones del papel. Estas líneas tienen que ser bastante suaves porque tened en cuenta que el objetivo final es borrarlas, que no se noten. Entonces, si los hacéis muy marcadas, vais a tener problemas luego con borrar estas líneas una vez que hayáis acabado el dibujo a lápiz. Por eso os recomiendo que lo hagáis de una forma muy suave para que luego se pueda borrar fácilmente. Seguidamente dividimos la altura también en trozos de 10 centímetros. Unimos estas dos marcas que hemos hecho. Vamos repitiendo por abajo. Y de esta forma tenemos ya el papel dividido a lápiz en cuadrículas de 10 centímetros. Lo malo que tiene este método es que luego cuando acabemos el lápiz o el rotulador hay que borrar esta cuadrícula de lápiz. Con este otro método que os voy a contar ahora, os evitáis el borrar las líneas de lápiz porque vamos a intentar hacer una cuadrícula sin marcarlo en lápiz, sino simplemente con una cuerda. Para ello, previamente, el cartón o la madera que vayáis a utilizar tenéis que haberlo dividido, haberle hecho unas muescas, como veis aquí, que puede ser con un serrucho, con un cuchillo dentado, a la medida que queráis, que en este caso yo las he hecho a 5 centímetros para tener la opción de utilizar cuadrículas de 5 centímetros o de 10. Entonces, si la voy a hacer de 10 como ahora, simplemente dejo una muesca así y otra no. Os lo explico ahora prácticamente, que es cogéis un hilo cualquiera, lo más fino posible y si es posible de color para que se vea bien, y lo fijáis con celo en la parte de atrás del cartón. Pasáis el hilo por la primera muesca y entonces tenéis ya una división de 10 centímetros en la parte estrecha del papel. Ahora vais a la segunda muesca, le dais la vuelta, pasáis el hilo por ahí, lo volvéis a dar la vuelta al cartón y lo colocáis en la segunda muesca de 10 centímetros. Dais la vuelta al cartón, pasáis por detrás y lo ponéis ahora en la tercera muesca de 10 centímetros. Con esto vamos consiguiendo la situación del hilo en columnas de 10 centímetros. Como tenéis ya las muescas hechas en el cartón, en la madera, pues es fácil localizar el sitio donde tenéis que colocar el hilo exactamente y meterlo por esa muesca para que se quede ahí fijo. No tenéis que fijarlo con adhesivo ni nada, simplemente que encaje en esa muesca y que quede tirante. Una vez que habéis hecho el lado estrecho del cartón, ya tenemos todas las columnas de ese lado. Lo que vamos a hacer ahora es irnos al lado más largo del cartón, más
aquí en este lado, ¿vale? Y luego ir haciendo de la misma forma todas las muecas que hay en la parte estrecha de la madera. Con eso haremos ya la misma división que hemos hecho en la parte ancha del cartón, la hacemos en la estrecha. Es importante que sea con el mismo hilo, el mismo, sin cortarlo y volver a empezar, sino utilizando el mismo hilo y metiéndolo ahora por las muescas que nos quedan en el lado estrecho. De esta forma tenemos, aprovechando las columnas que habíamos hecho al principio, ahora las hacemos horizontales y con ello conseguimos una cuadrícula que es exactamente de 10 por 10 centímetros porque aprovechamos las muescas para tener la medida y al tenerlas en la cuerda no hace falta marcarlas ya en lápiz. Es importante que la cuerda quede bastante tensa para que no se suelte y se quede ahí un poco bailando. Entonces es importante que cada vez que hagáis una vuelta de estas os aseguréis de que la cuerda entra bien en la muesca y que queda bastante tirante. Esto ya es un método un poco mecánico de ir dando, es como ir envolviendo el cartón que tenemos en esta cuerda roja de forma que se forme la cuadrícula sobre el papel. De esta forma, con este tipo de cuadrícula, os evitáis tener que hacer el marcado a lápiz, que es un poco engorroso, sobre todo si son cuadros muy pequeños, os puede luego costar mucho borrar eso sin borrar las líneas de lápiz. Una vez que acabéis de hacer todo el marcado con la cuerda, ponéis un poco de celo en el final de la cuerda para que se quede tenso, lo cortáis, le dais la vuelta y ya tenéis la cuadrícula hecha sobre el papel al tamaño que queráis. Podéis hacerla de 10 centímetros, de 5, como queráis. Estas cuerdas no se mueven aunque pases la mano por encima y vais a ver que dibujando a lápiz podéis incluso hacer una línea continua a través de las cuerdas, forzándolas un poquito pero sin llegar a moverlas del todo. Una vez que tenéis las dos cuadrículas hechas, es simplemente ir cuadro por cuadro reproduciendo lo que veis en la foto en cada cuadro. En el caso de hacerlo en pantalla, como hicimos antes, en el segundo método es muy fácil porque simplemente hacer zoom sobre ese cuadro concreto e ir trabajando como si ese cuadro fuera un dibujo independiente. Al hacer el segundo cuadro, el de al lado, tener cuidado de que concuerden las líneas y eso, pero es simplemente ir haciendo otro pequeño dibujo de 10 centímetros al lado. De esta forma vamos poquito a poco haciendo pequeños dibujos de 10 centímetros que son más controlables que uno de 80 por 40 centímetros y aquí podemos controlar bien las proporciones, vemos que la altura de las columnas de este templo son un poquito más altas que la mitad del cuadrado, que luego a partir de eso podemos hacer el frontón este que tiene arriba el templo, podemos hallar un poco la perspectiva sin tener que andar con puntos de fuga ni nada, simplemente por la apariencia visual que tiene la foto la reproducimos en el papel y con eso ya le damos a todo el dibujo una perspectiva correcta, coherente en todos los cuadrados de 10 centímetros, con lo cual en el dibujo general, en el grande, tendremos una perspectiva que sea coherente en todo el dibujo. Este dibujo a lápiz con cuadrícula tenéis que plantearlo siempre como un encaje rápido de las formas sin meteros en demasiados detalles y haciendo simplemente los grandes bloques, su perspectiva, sus proporciones correctas y dibujar todos los elementos que haya en cada cuadrado, pero sin meteros en mucho lío. ¿Por qué? Porque si habéis hecho la cuadrícula a lápiz, cuanto menos líneas de lápiz hayáis dibujado,
en el dibujo real, más fácil os va a ser borrar las líneas de cuadrícula, porque al borrar las líneas de cuadrícula borraréis seguramente parte del dibujo. Entonces, cuanto menos hagáis a lápiz, mejor. Que hacer lo suficiente para que os sirva de base al dibujo a rotulador, pero sin pasaros. Si habéis hecho el dibujo a cuerda, no tiene tanta importancia, pero sí que es un consejo siempre hacer a lápiz lo menos posible, que sea simplemente la base del dibujo y luego ya los detalles a rotulador. Una vez que hayáis acabado un cuadrado, podéis empezar con el siguiente, etcétera. Entonces, una vez que acabáis este dibujo primero a lápiz, borráis la cuadrícula o la podéis borrar después de dar el rotulador, pero bueno, dais el rotulador encima ya con más detalle y eso. En este momento sí que es imprescindible borrar toda la cuadrícula si lo habéis hecho a lápiz y una vez hecho a lápiz ya lo pasáis a color. En este caso no voy a hacer todo el proceso aquí en vídeo, simplemente enseñaros cómo funciona el método y que veáis el resultado aquí. Esta acuarela de 80 por 40 centímetros, casi 1 metro de ancho, la hice para el libro de Roma que estoy preparando ahora, pero el original está disponible en mi web por si queréis, si os interesa, podéis acceder a mi tienda online y ahí tenéis todos los detalles. Y si no os interesa el original, pero si tenéis un recuerdo de esta imagen, podéis comprar mi libro de Roma, que saldrá en breve, seguramente a finales de noviembre o principios de diciembre. Ya lo iré anunciando aquí en YouTube y en Instagram. Y una vez más, si os ha gustado el vídeo y os interesa mi temática de dibujo urbano, podéis suscribiros al canal, pincháis en la campanita si queréis que os avisen y así estáis un poco al día. Espero que os haya gustado el vídeo y os espero en el próximo. Gracias.